Cusco llaqtamanta. Muchas gracias, muy buenas noches a todos ustedes. Desde Cusco les saludo. Desde la plataforma radial Rimaininchis Nuestras Voces, soy Alejandrina Calancha Monge, quechua, comunicadora aquí con ustedes para conversar un poco más, analizar y reflexionar qué está pasando en el Perú, cómo están nuestras culturas, cómo se portan las derechas y las izquierdas y en qué lado están nuestros pueblos. Reflexionaremos esta noche entre nosotros para ver qué podemos hacer desde nuestros lados. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandrina, desde Cusco, Perú. Vamos, Pedro, contigo. ¿Desde dónde estás conectado? Adelante, por favor. Compañero, buenas noches. Sí, Soy Pedro, Pedro Morales. ¿Me escuchan? active por favor su cámara, sí. Active su cámara, ahora sí. Adelante, por favor. Compañero, buenas noches. Mi nombre es Pedro Morales, soy periodista de profesión. Soy parte de la CUNAR Perú, Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú, de la Comisión Nacional de Prensa. Bueno, y estamos pues aquí para poder analizar la coyuntura, ¿no?, de lo que sucede ahorita en el Perú, que hay una insurgencia, ¿no?, una insurgencia de los pueblos que nunca han sido escuchados por el Estado centralista aquí en Lima, y esto se refleja no solamente en 200 años de una república criolla, sino se refleja, como lo ha dicho usted, compañero, desde la insurrección, de la rebelión de Túpac Amaru. Los pueblos nuevamente se levantan y esto tiene que explicarse, ¿no?, el por qué el pueblo salió a las calles y está demostrando pues su capacidad de lucha y quieren un cambio, ¿no? Y el cambio es a través de una asamblea de constitución. Necesitamos una una asamblea constituyente, necesitamos una nueva constitución que defina a nuestro país con un proyecto nacional para tener una república, pues, refundar esta república, esta vieja república criolla, compañeros. Muchas gracias, Pedro Morales, desde el Perú, desde el espacio de las rondas campesinas. Tenemos entendido que él es el comunicador periodista de este espacio. Contigo, por favor, Daniela, hasta México, vamos. Sí, buenas noches. Agradecemos por la invitación a este espacio. Mi nombre es Daniela González López. Yo soy coordinadora internacional del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos y somos parte del Abyayala Soberana de los Pueblos. Y también hemos estado haciendo algunas actividades como parte de esta jornada global internacional en solidaridad con Perú, y obviamente condenando la brutal represión en contra de nuestras hermanas y hermanos de Perú. Efectivamente, en ese marco es que realizamos esta conversada, informativo, reflexivo, porque Abyayala Soberana, donde aglutina a diferentes pueblos, comunidades, movimientos, como el caso, por ejemplo, está Ronderos del Perú, decidió, como dice Daniela, hacer acción global en diferentes países frente a las embajadas, ¿no? A la siguiente semana va a ser aquí en Guatemala, ayer ha sido en México y así en diferentes países hay acciones de protesta, pero también sobre todo de exigencia para que dejemos o se deje de derramar sangre inocente en el Perú, uno, y dos, que se respete la voluntad popular. Vamos entonces contigo hasta Cusco, hasta el departamento sureño, donde justamente un mes de noviembre de hace años atrás, Túpac Amaru entró, ¿no?, en esta ciudad, y así también muchos ronderos ingresaron al Cusco ayer creo que fue. Cuéntanos en cuestión de 2-3 minutos, Alejandrina, ¿cuál es el ambiente que se vive en esta parte del país, en la parte sur? Así en cuestión de minutos. Adelante, Alejandrina. Algo que nos caracteriza en el Cusco es el turismo. Entonces, inmediatamente la actividad turística impacta en todos estos procesos de movimiento y de movilización de las organizaciones, de los ciudadanos de a pie. Quizás por esa razón no han matado, asesinado a líderes, a jóvenes universitarios que en estos instantes están preparando las ollas comunes para quienes se han movilizado desde las 13 provincias del Cusco hacia la capital. Y entonces, porque el impacto sería muchísimo más
porque la matanza de 8, 9, 10 personas como las que estamos viviendo en Apurímac, en Ayacucho, sería una irradiación por el mundo considerando Cusco. Sin embargo, todos se convocan, no hay una persona, no hay un caudillo, digamos, que tome la bandera y diga aquí estamos. Y la presencia de las rondas campesinas es clave también en la ciudad del Cusco. ¿Por qué? Porque nos han demostrado ellos que no están movilizándose por un afán político, de un interés político, sino por su dignificación, por su reconocimiento como comuneros, quienes trabajan la tierra, quienes dan el alimento, quienes subvencionan prácticamente la alimentación y la economía peruana. Ya los periodistas, aquellos ayer criticaban el tipo de gobierno, la forma como hasta se expresaba el expresidente Pedro Castillo, ahora estos mismos periodistas mediáticos internacionales están reconociendo cuál es la clave para el Perú para que en esta coyuntura de crisis política permanente que la derecha empuja al pueblo, ¿cómo es que nosotros económicamente seguimos de pie? Porque estamos subsidiados por aquellos que no son escuchados, no son vistos y son calificados sin ser conocidos, sin ser vistos, sin ser oídos, son calificados como terrucos, como rojos, como senderistas. Y entonces no se entiende. Ni siquiera las ciencias sociales hacen un ejercicio de qué país tenemos en el Perú. ¿Somos izquierda? ¿Somos derecha? O como comentas tú, en el caso del Perú viene desde 1532, cuando matan a Atahualpa, con traición. Matan a los siguientes incas, Manco Inca, con traición. Se crea el Consejo de los 24 incas. Y durante el Consejo de los 24 incas, hasta el tiempo de Tupac Amaru, Micaela Bastidas, han hecho lo que han querido y se han vendido como han querido. De modo que Tupac Amaru dice, basta, vamos a levantarnos. Y así sucesivamente a la traición y al acomodo político hasta ahora venimos. Nuestros pueblos no entienden qué es derecha, qué es izquierda. Lo estamos diciendo una y otra vez. Y el Avyayala lo está diciendo una y otra vez. Nuestros pueblos entienden que pertenecemos a una civilización antigua, que es el Tahuantinsuyo, que es el Ande, la Amazonía y el Avyayala. Estamos pidiendo la dignificación y el reconocimiento histórico que hemos tenido en la construcción de la humanidad, dándoles alimentación, dándoles oro a Europa para recuperarse como cultura, como sociedad. Dignidad, lo único que pedimos. Muchas gracias, Alejandrina Calancha desde Cusco, Perú, narrándonos entonces qué es el contexto que se vive allí y sobre todo también esa perspectiva histórica, ¿no? que está en la base de esta rebeldía, de esta sublevación democrática, digamos así, insurgencia democrática de los pueblos del Perú. Pedro, voy contigo, Pedro. Cuéntanos, ¿en qué situación está el país en este momento? ¿Hay estado de sitio? Ha habido masacres, digámoslo así, en diferentes, especialmente en Ayacucho. No hay información oficial cuántos muertos hay, porque claro, pues el Estado nunca va a decir cuánto está matando. ¿Cuál es la situación? Nárranos, por favor, Pedro. Mira, compañero, la situación en el Perú, parte de la masacre, los asesinatos, parte de las fuerzas represivas del Estado, que son el Ejército, la Policía Nacional del Perú. También están ahí los asesores de la Embajada Norteamericana. Hace pocos días, la embajadora norteamericana estuvo en Palacio de Gobierno hablando con la presidenta de facto aquí en el Perú, y no es gratuito, ¿no? El estado de emergencia, el toque de queda, es parte de lo que sucedió el año 1992, cuando Fujimori y Montesinos dieron un golpe de Estado, ¿no? Ahí también salieron los tanques, hubo también muertos, después hubo la marcha de los 4 suyos, donde nosotros participamos, también hubo una masacre contra el pueblo de parte de la mafia, ¿no? Fujimontesinista. Ahora, el contexto es diferente, pero de todas maneras, la clase dominante
los grupos de poder económico, los grupos que están detrás de este golpe. ¿Por qué? Porque Pedro Castillo, cuando ingresó a las elecciones del año 2021, desde el día que ingresó a Palacio, la derecha se le fue encima. Comenzaron a presentarle vacancias tras vacancias, a que lo rodearon, lo tuvieron secuestrado en Palacio de Gobierno, ya sin salida. Y escuchar al pueblo. Y el mensaje de cierre del Congreso era parte de lo que pedía el pueblo peruano, porque ya estaba cansado de una clase, una derecha o una ultraderecha, que no era una nueva constituyente, que no quería cambios estructurales en el país. Y es la insurgencia popular viendo que en cualquier momento iba a explosionar, porque el modelo económico neoliberal no da para más bien. O sea, el modelo capitalista no da para más, y esto se ha mismos congresistas de la izquierda y constituyentes. Esta asamblea de compañera, desde Tacna hasta Tumbes, desde el oriente, ¿no?, hasta el Mar de Grao, que estén todos los pueblos, para hacer una nueva carta, un nuevo pacto social, para que lleguen los recursos energéticos, los recursos naturales, para la repartición entre todos los peruanos. No, ahora ellos se están repartiendo en familias, en los dueños de, en las nacionales, que dejan miseria, hambre, pobreza y dejan muerte, como lo está sucediendo ahorita, en estos instantes en el Perú. Esta es una lucha, una insurgencia del pueblo. Si bien es cierto, no hay gente, no hay quien encabece, pero es el sentir de los pueblos que en unidad, de reunirse en cada región para poder sacar una proclama, como lo hizo Túpac Amaru hace muchos años atrás, y que haya una asamblea constituyente de los pueblos para transformar el país, porque no puede ser posible que el país es rico, como dice la compañera, no es que los europeos se hayan llevado para mejorar su status quo. Lo que pasa es que los europeos vinieron aquí a Sudamérica a bala, ensangrentaron, masacraron a nuestros pueblos en las Américas Indias y se llevaron todo el oro. Y por eso que ellos están bien, nosotros no, y seguimos con más de 500 años de explotación irracional, de saqueo, mi estimado, y por eso que el pueblo quiere un nuevo contrato social. Y como te digo, aquí en el Perú hay dos clases antagónicas, que son los grupos dominantes y la clase, los obreros, los campesinos, las rondas campesinas, están ahorita luchando para que este país se transforme. ¿Cómo será la salida? Eso es lo que los mejores analistas políticos, los dirigentes están viendo. Hay unos que quieren asamblea constituyente lo más pronto posible, otros quieren el cierre del Congreso con asamblea constituyente, otros adelanto de elecciones, ¿no? Que la mesa directiva del Congreso de la República sea pues vacada, porque en este caso está dirigida por los fujimoristas, con un militar que ha estado comprometido en asesinatos en Ayacucho, y que esa mesa directiva esté presidida por un congresista, como sucedió el año 2000 con Paniagua, que lo eligieron en el Congreso cuando Fujimori pues renunció por FARC desde otro país que no fuera el Perú. Entonces, la salida es eso. Un representante, un congresista que tenga en conducir un gobierno de transición democrática y una asamblea constituyente. Eso es lo que están pidiendo los peruanos, pero la derecha no quiere. La derecha lo que quiere es continuismo, no asamblea constituyente, elecciones generales, porque eso también favorece a la señora K. Y estamos hablando pues de una persona que ha sido parte de una dictadura. Entonces la población ya ha tomado conciencia de lo que queremos aquí en el Perú. Un nuevo pacto social, eso es lo que estamos viendo ahorita en este contexto de caos, de desgobierno, y una matanza discriminada, que esto lo tienen que pagar porque hoy día se ha presentado una denuncia penal por estos crímenes de lesa humanidad contra la presidenta, contra el ministro del Interior, contra el ministro de Defensa, contra los generales y los jefes militares que han convertido esto, como en la época del fujimorismo, en que son ya los militares tienen el control político militar en la zona donde hay toque de queda y donde hay estado de emergencia. Gracias, Pedro.
Pedro Morales desde el Perú, entonces narrándonos cuál es el contexto, la situación. Lo cierto es que en este momento, amigas y amigos, en el Perú, ¿sí? El Congreso de la República, que tendría que haber aprobado mínimamente, ¿sí? Porque necesitan 2 periodos para poder modificar la Constitución, pero este periodo se cierra ya en estos días, yo creo que se cierra prácticamente antes que finalice el año, tendrían que haber aprobado la modificación de la Constitución permitiendo el recorte del mandato constitucional, para que luego en enero, ¿sí? esa moción aprobada sea ratificado por el siguiente y en enero obviamente se abría la compuerta para las nuevas elecciones. Pero el Congreso no lo ha logrado hacer eso, ¿sí? Ni los de la izquierda, ni los de la derecha. Esto significa que las elecciones que está pidiendo el pueblo, que decían que para 2023, seguramente van a decir que es para 2024, como dijo la señora, porque no hay voluntad de resolver esta situación. Voy a ir contigo, Daniela. La pregunta es el mismo modus operandi de los actores, tanto externos como también internos, como las oligarquías, en el caso de Honduras, y por ejemplo, por intentar o por consultar al pueblo a que se vaya o no a una asamblea constituyente. La oligarquía, juntamente con la embajada norteamericana, dio el golpe. ¿Sí? 13 años, como decíamos anteayer, le costó a Honduras recuperarse de esa situación. En el caso de Perú, estaba latente la posibilidad de convocar a una asamblea constituyente. A Castillo se le eligió. Yo voté por Castillo porque iba a convocar a la constituyente. Él titubeó. ¿Sí? Y a él se le dijo, te van a castigar por hagas o no hagas decisiones, gestión en contra de la oligarquía, te van a castigar. Mejor vamos a la constituyente. Él no tuvo el tino y miren lo que está pasando. Y obviamente a Dina Boluarte, por más que le estén aplaudiendo en este momento, también la van a castigar, ¿sí? Porque la oligarquía es como la serpiente y no puedes jugar con la serpiente. O destruyes la serpiente o te muerde. Entonces la pregunta es, ¿no? a Daniela, para ti, desde México y como defensora de derechos que sos, ¿no? ¿Cómo evalúas esto? ¿Por qué, por un lado, las reglas democráticas funcionan, ¿no? En ciertas circunstancias, ¿no? Y son defendidas, y en otras, cuando son adversas a sus intereses, se vulnera, se violenta, y obviamente también allí adentro los derechos humanos? Pero antes que respondas, voy a ir con unas lecturas de los mensajes. Voy a entrar a la página de Aviala la Soberana, y allí dice, por ejemplo, Elda Morales, desde Retaruleo nos solidarizamos con nuestros hermanos peruanos. Luis Estuardo Soto Castellano dice, Aviala, Guatemala siente, percibe, lamenta la muerte de los hermanos peruanos que solo están reclamando su derecho a tener una patria soberana donde todas y todos convivan en paz. Ánimo, hermanos peruanos, su lucha es nuestra lucha, dice. CUNARC Perú, es decir, lo de los ronderos del Perú, dice, gracias por su solidaridad, hermanos y hermanas de Aviala Soberana. Claro que sí, estamos para eso. Voy entonces contigo, Daniela, por favor, el tiempo es suyo. Sí, pues efectivamente, así como lo dicen, pues podemos ver y observar que en diferentes territorios de nuestro Abya Yala se han cometido grandes violaciones a los derechos humanos de los pueblos, y la forma de operar de estos golpes de Estado han sido incluso los mismos. Lo hemos visto, por ejemplo, también en Bolivia, como bien lo decías, también en Honduras, y tiene que ver con esa guerra jurídica a través de una palabra en inglés que no me sale bien, de lawfare. Entonces, estas guerras, ¿qué han significado? O sea, evidentemente tiene que ver con toda una composición. Primero también montajes y sobre todo la coordinación. En el caso claro de Perú, lo vimos, fue directamente la derecha con la ultraderecha, pero también ahí en coordinación con el imperialismo norteamericano y todas las instituciones que aurillaron, ¿sí?, a que se diera este golpe clasista y racista. Y en ese mismo sentido, no había pasado mucho tiempo, yo creo que una semana antes también vimos cómo en Argentina hicieron lo mismo con Cristina Fernández de Kirchner. Ahí le aplican también una condena de 6 años, inhabilitada para toda la vida como funcionaria.
y en este sentido también, pues, en ese mismo sentido, posteriormente, meten preso a el presidente legítimo de Perú, Pedro Castillo, y así es una forma de cómo es que han venido operando a través de estos formatos. Y además también los medios hegemónicos de comunicación juegan un papel tremendo también, o sea, un papel en cuanto a la difamación, ¿sí? Crear falsas noticias y todo un ambiente también generalizado en nuestros pueblos para que haya contradicciones, para que no haya una unidad y sobre todo las mentiras y con eso también las construcciones jurídicas para encarcelar a diferentes personas. En este caso, estrictamente nos estamos refiriendo a Pedro Castillo y también, bueno, a Cristina Fernández de Kirchner. Pero esto ha sido un formato que se ha establecido. También lo vivimos en Bolivia. Es decir, no estamos aislados porque además también cabe mencionar que se está criminalizando la voz popular y sobre todo también nos preocupa mucho en Perú que se está criminalizando a las y los compañeros comunicadores populares que hacen una labor permanente. Entonces, todo esto responde, es una guerra. Hablamos también de la guerra mediática. La guerra mediática tiene que ver con todas estas falsas construcciones jurídicas que le quieren y que están atentando en contra de los procesos populares en nuestros propios países. En este caso vimos, como tú ya bien lo mencionabas, como lo mencionaban los compañeros, bueno, fueron tantas contradicciones, pero sobre todo también las instituciones en el Perú que se unifican, incluso también la Iglesia Católica, algunas personas lo han mencionado así, que aurillaron también a Pedro Castillo, pues, y la aurillaron y en ese sentido, después se viene ya directamente el golpe. Ahora estamos frente a una brutal masacre y por eso es que como pueblos de diferentes territorios del mundo decimos que es importante la solidaridad internacionalista, es muy importante y es fundamental y seguir también denunciando a todas estas instituciones que hacen parte de estos montajes como la OEA que es una figura que ha jugado un papel en contra de los pueblos de todo el Abya Yala. Esto ha sido una constante, una permanente, por lo tanto, ese personaje Almagro, pues él ha jugado también, siempre ha sido títere de los Estados Unidos y ha estado apoyando estos golpes en cada uno de nuestros territorios. Y esto se ve con toda claridad porque evidentemente pues es parte de toda esa estructura que tienen para estar obviamente difamando y sobre todo reprimiendo también. Se vuelven cómplices de estas brutalidades y grandes crímenes de lesa humanidad que se cometen en contra de los pueblos que hoy, podemos decirlo, hoy Perú, los diferentes sectores que están movilizados, esa juventud, los sindicatos, los campesinos, todos los diferentes sectores que están saliendo con toda esa dignidad, están brutalmente reprimidos. Y todos estos organismos internacionales que dicen ¿qué hacen? No hacen absolutamente nada para evidenciar que este régimen de facto encabezado por Dina está asesinando, está violentando y está sistemáticamente habiendo una represión brutal. Entonces, por eso corresponde a los diferentes países estar en constante movilización y sobre todo comunicando la realidad que pasa en cada uno de los territorios. Eso es muy importante. Por eso es que desde México y desde otros países, no nada más el día de ayer, bueno, acá en México sí, junto con nuestras compañeras y compañeros de la UPRES, Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, el Movimiento Urbano Popular, otras organizaciones, el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, nos movilizamos por la exigencia de la libertad inmediata para el presidente legítimo de Perú, Pedro Castillo, pero también por el alto a la brutal represión y a la barbarie que se está cometiendo contra nuestras hermanas y hermanos de Perú, y también por el respeto irrestricto a la soberanía y a la autodeterminación de los pueblos de Perú. Eso ha sido muy importante. Además, también decir que en el caso de México, nuestro gobierno ha sido un gobierno que siempre ha tenido con toda claridad que el respeto
y la autodeterminación de los pueblos es fundamental. Y bueno, se han pronunciado también nuestro gobierno, el gobierno de México, junto con el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, también el gobierno de Argentina, y han hecho un pronunciamiento en conjunto, pues preguntando, no están de acuerdo con esta situación. A través del diálogo se tiene que estar resolviendo toda esta violencia que se está llevando a cabo, y sin embargo, pues vemos que no ha sido escuchado, porque sigue habiendo una masacre muy fuerte en contra de toda esa dignidad, todos esos pueblos movilizados desde el Perú. Entonces, por eso es que hacemos un llamado muy fuertemente a todos estos organismos que hagan, evidentemente tienen que emitir sus recomendaciones y estar condenando también a todos estos funcionarios impuestos que están hoy en el gobierno de facto. La primera que tiene que ser castigada y encarcelada, tiene que pagar por todas estas vidas, que son vidas de juventud, que no nada más es sangre derramada para la patria de Perú, sino es para toda la patria grande. Estos jóvenes nos dan toda esa energía para seguir adelante, para seguir con esta lucha, para seguir resistiendo, pero también nos duele mucho, y por lo tanto estos personajes tan nefastos tienen que ser castigados y tienen que estar encarcelados también. No puede ser posible que estos crímenes se queden así, como muchos de los crímenes que han pasado en nuestros territorios, y que nadie hace nada y que nadie dice nada. Yo creo que en estos momentos hay muchos países que ya se están movilizando en solidaridad con Perú. Ha habido movilizaciones en Alemania, en Holanda, en Suiza. En Suiza el día de hoy nuestras compañeras y compañeros también que hacen parte del observatorio, que son de la red latinoamericana de Zurich, en Suiza. Hoy en Zurich también a las 4 de la tarde hubo una movilización en apoyo y solidaridad a los pueblos de Perú. Entonces desde allá también hay otras voces, otras compañeras ya en Ginebra, Suiza también, frente a las Naciones Unidas, y se pronunciaron condenando todos estos actos, y sobre todo también en solidaridad permanente con el presidente Pedro Castillo y con todos los pueblos de Perú. Esto ha pasado, y bueno, como ustedes saben, en muchos otros territorios también de nuestro Abya Yala se están dando muchas muestras de solidaridad y también de apoyo total, pero sí es muy importante que tomemos en cuenta que hoy más que nunca esa unidad es fundamental para seguir resistiendo, y que esta esperanza que nos inunda, todo este ejemplo de lucha, dignidad y resistencia de ustedes, hermanas y hermanos de Perú, pues es algo fundamental para que sigamos adelante, y lo que les pase a ustedes nos pasa a todos los pueblos del Abya Yala. Muchas gracias, Daniela González, del Observatorio de Derechos Humanos de México, a nombre de Abya Yala Soberana, interviniendo en este espacio que Abya Yala Soberana creó justamente para acompañar las acciones globales, es decir, de frente a las embajadas que está realizándose, porque habemos cerca de 3 millones y fracción de los que llevamos pasaporte peruano, que radicamos en el exterior. Tenemos que expresarnos, porque los que están en el Perú no pueden salir, porque están en toque de queda, ¿sí? Y en toque de queda ellos corren el absoluto riesgo de ser aniquilados físicamente, porque no les asiste ningún tipo de derecho constitucional ni garantías. Voy contigo, Alejandra, hasta el Cusco, y luego vuelvo con Pedro. La pregunta, Alejandra, es, ¿qué dice la gente? Porque en algunos lugares vemos todavía, gracias a las redes sociales, porque los corporativos que han creado esta situación, los medios corporativos que han creado esta situación no lo muestran, más al contrario, ahora están como en Bolivia, disfrutando del pedazo de pastel de dinero que han recibido según el presidente Pedro Castillo, ¿no? Comercio, ese grupo Comercio, etcétera, y pues prácticamente están hablando de fútbol, pero la gente está mostrando desde las comunidades que siguen todavía las rebeldías. ¿Cuál es el panorama que se avisora en cuestión de días? ¿Qué dice la gente? ¿Se van a dejar vencer finalmente por los militares en las calles? ¿Va a continuar la sublevación? ¿Qué es lo que dice Alejandrina? Primeramente, permíteme honrar a las familias, a nuestros hermanos y hermanas que se han adelantado, más que todo hermanos. Unirme a las madres que han perdido a sus hijos. Yo soy madre, tengo hijos jóvenes,
y para mí también sería muy doloroso que pase y los pierda en las circunstancias como se está yendo. Permíteme decir los nombres esta noche, no hablar a espaldas de ellos, sino en presencia de ellos. A John Erich Enciso Arias, 18 años, Apurímac. A Wilfredo Lizalme Barboza, 18 años, Apurímac. A Becan Romario Quispe Garcías, 16 años, Apurímac. A David Atequipa Quispe, el más joven, 15 años, Apurímac. Él recibió un tiro de largo alcance. Cristian Alex Rojas Vázquez, 19 años de edad, Apurímac. Roberto Pablo Medina Llanteguay, 16 años de Apurímac. A Miguel Arcana, 38 años, Arequipa. A José Sañudo Quispe, 31 años de edad, Ayacucho. A Clemer Fabricio Rojas García, universitario de la Facultad de Matemática, 22 años, Ayacucho. A Luis Miguel Ángel Urbano Saxara, 22 años, Ayacucho. A John Henry Mendoza Huaranca, 34 años, Ayacucho. A José Luis Aguilar Yucra, 20 años, Ayacucho. A John Peter Llamoja Jalanoca, Ayacucho. A Raúl García Gallo, de Ayacucho. A Edgar Prado Arango, Ayacucho. Jonathan Tello Claudio, de Junín. De igual forma, a Carlos Guamán Cabrera, de La Libertad. Hermanos, que a su vez también, como parte de esta coyuntura en el que nos encontramos, está por confirmar en breve, seguro en Ayacucho, nos confirmarán a Denny Jordi León Rodríguez, un niño que ha muerto en el camino. También tenemos en Huancavelica y en Cusco, un fallecido en accidente donde habían piedras en la vía en Canchis, a la Policía Nacional del Perú, al efectivo Efraín Cruz Cardeña. Ellos se han adelantado, ellos con un sentimiento. Estos jóvenes han ido con un sentimiento, con un pensamiento, con amor a su patria, por amor a su nación, porque les hemos enseñado en las escuelas, porque a través de los medios de comunicación les enseñamos el amor a la patria, el amor a tu tierra. Ellos han ido con esa consigna, no han ido con un pensamiento de terroristas, de senderistas. Somos hijos nosotros los padres, que sí hemos vivido ese proceso. Estas guaguas de 15 años no han vivido ese proceso y sin haberlo vivido históricamente han encontrado un balazo, han muerto, volado sus cabezas, los han volado la cabeza y a eso les llaman nuestros congresistas terroristas. Y no es casual en temas de comunicación, compañeros, nosotros somos comunicadores y sabemos exactamente lo que al principio de este diálogo decíamos, los métodos de terror para el escarmiento. Estos 3-4 días de noviazgo de la presidenta Dina Boluarte está en todos los locales militares, en honores militares, con lecturas de mensajes militares, todos los días. Y los medios de comunicación cubren esa información. Todos los días, como hoy día dice, estoy llamando a la Iglesia Católica, estoy llamando a todas las iglesias evangélicas para que controlemos, para que ayudemos a la paz. Ya sabemos los métodos de terror para el escarmiento, estos grupos y estos sectores sociales a las que han llevado al pueblo. Exactamente la historia lo cuenta. Y entonces, ¿cómo se va a superar esto? Cuando comunicacionalmente, ustedes saben en política, nada es casual. Comunicacionalmente están mandando mensajes a través de esos medios de poder de comunicación nacional que esté presente en todos los espacios militares y que constantemente se le esté entrevistando a los congresistas exmilitares que diario te están diciendo, sométete, basta terrorista, basta terruco, sométete al orden. ¿Cómo vamos a enfrentar cuando estos días, ojo, estos días han salido a los medios de comunicación los militares o exmilitares
exmilitares asesores del control interno del país en el Congreso de la República. Y han dicho que como la presidenta Dina Boluarte no puede controlar el país, no puede gobernar el país, entonces democráticamente corresponde que el presidente del Congreso debe asumir. Es un militar el presidente. Y ya progresivamente las informaciones ya están empezando a medir cuál sería el impacto de la gente, de los oyentes, de los televidentes a nivel nacional, si es que se diera esa posibilidad. Se acaba el noviazgo, no hay Dina Boluarte y empiezan a plantear la posibilidad de que podría desestimarse el gobierno de Dina Boluarte porque no puede controlar el país, no puede gobernar el país y tiene que entrar el presidente transitorio, el militar presidente del Congreso o el ex militar. Entonces son procesos que se están viviendo que sutilmente nos están enviando la información. ¿Qué dice el pueblo? En estos instantes hay movilizaciones. En estos instantes los jóvenes están haciendo sus llamados para las ollas comunes. En estos instantes las carreteras están siendo bloqueadas, cerradas. Hay diálogo, sí, de los líderes. Hay diálogo de las comunidades con la policía, como anoche en Urubamba. Si bien es cierto, los toques de queda se han llamado, se han declarado en provincias, no en departamentos y en regiones. En Cusco tenemos Cusco provincia, tenemos Chumbivilcas, tenemos Espinar y tenemos la Convención. ¿Por qué también eso es estratégico? Canchis es una de las provincias que está fuerte su movilización, fuertemente. Cierran vías, pero no llaman Canchis, llaman Espinar, llaman Chumbivilcas, porque este es el corredor minero. Llaman la provincia de la Convención, porque ahí está la planta gasífera y está Quepaciato. Y entonces la población ya dice basta, basta, no pueden abusar. Y finalmente hay que entender una cosa. Son 500 años, 200 años, yo diría, continuamos en la colonia, porque estos gobernantes nos están demostrando que tenemos una estructura republicana, pero con un método colonialista desde la administración pública, desde el gobierno, desde el ejercicio del poder. Y entonces, lo que se está haciendo ahora es que el pueblo está facultando y está dándole poder para ser elegido un presidente, como lo es estamos viniendo estamos viniendo desde Toledo, estamos viniendo con Ollanta, estamos viniendo ahora con Castillo. Y entonces hay la capacidad de poder elegir y poner un presidente, pero no tenemos la capacidad de ejercer el poder político. No hay eso. Y en los antiguos diálogos que teníamos, recordaremos Ollantay, y se los estoy diciendo, si no preparamos a los hijos para ejercer el poder en la administración pública, en la administración y gestión de un país, vamos a seguir igual. Desestiman a nuestros profesionales por el acento de hablar, por la forma de vestir, por el color de la piel. Entonces, pienso yo que este es un proceso histórico que en un momento dado, cuando estemos preparados, cuando nuestros nietos estén preparados, sí van a ejercer el poder, porque en estos instantes claramente se demuestra cómo es posible que se trabaje una posible dictadura militar, donde todo es mensaje militar en los medios de comunicación y en las calles. Bien. Poder político. Muchas gracias, Gracias. Alejandrina Calancha. Efectivamente. Lo que pasa, creo yo, amigas y amigos, en este país llamado Perú de todas las sangres, las grandes mayorías que somos los pueblos indígenas, que ahí se llaman campesinos, nos le hemos creído la idea de que somos peruanos, somos ciudadanos. Nunca fuimos peruanos, nunca fuimos ciudadanos. Siempre fuimos desde la oligarquía, desde esa patria del criollo, ¿sí? Siempre fuimos los no ciudadanos, ¿sí? Los indeseados.
Pero claro, la escuela nos metió en la cabeza de que somos peruanos, es nuestra bandera la bicolor blanco y rojo, y claro, con tanto racismo se ve ahora con el caso de Castillo, ¿no? Que es la materialización de ese símbolo de la bandera, que en el centro lleva el blanco, ¿sí? Y ahí está el racismo, la idealización del blanco. Y Castillo no era blanco, ¿verdad? Castillo era como la piel de la gran mayoría, como es mi piel, y por lo tanto tenía que ser desechado del poder. Voy contigo, Pedro Morales. La pregunta es, ¿qué acciones o cuál es la determinación de los ronderos? ¿Cómo está el asunto? Cuéntanos qué decisión toman, por dónde va a ir las siguientes acciones, no va a haber más acciones, qué es lo que ocurrirá, Pedro. Adelante. Buenas noches, compañeros. Nuevamente, las campesinas, sé que están conectados a esta hora de la noche. Bueno, la propuesta de las rondas campesinas a través de sus estamentos de la CUNAR Perú han sacado un pronunciamiento que es claro, que se renuncie la presidenta de facto, Dina Boluarte, y también que renuncie el presidente del Congreso de la República, el señor William Zapata, que está sus manos manchadas de sangre, y que se instale, en este caso, que haya un gobierno de transición, pero dirigido por un parlamentario que salga elegido de este Congreso, que está cuestionado, ¿no? Y que se vayan a una asamblea constituyente para una nueva carta magna, o sea, una nueva constitución. Bueno, eso es lo que ha decidido la CUNAR Perú en todos sus estamentos para salir de esta crisis, porque sí bien es cierto que aquí en el Perú los partidos tanto de derecha como izquierda no tienen la capacidad suficiente. Muchos partidos son considerados pues empresas familiares, ¿no? Donde cada puesto para ser candidato a alcalde, regidor, congresista o candidato a la presidencia de la República se paga. O sea, muchos congresistas están ahí por su plata en el Congreso de la República y no hay una verdadera no hay una verdadera representación de los pueblos. Nosotros como rondas campesinas a nivel nacional estamos también por un instrumento político donde dé la posibilidad a todos los líderes de todo el Perú para que puedan también tener presencia en el Parlamento, que no lo tenemos. No hay una bancada rondera, no hay una bancada campesina, no hay una bancada nativa, no hay una bancada ni de la juventud. ¿Por qué? Porque en el Perú no hay partidos políticos, salvo dos, que son de izquierda, Perú Libre, que también renunció el presidente Pedro Castillo, porque lo dirige el señor Cerrón, que se dice ser marxista, pero en la práctica no parece. Debería ser un frente, no un partido marxista, o un partido comunista, como quieren hacerlo saber a la población. Y el otro partido es Juntos por el Perú, que es un partido que no tiene nada de izquierda, que lo manejan por sus apetitos personales ciertos personajes. Entonces no hay representación de todo este cúmulo de organizaciones progresistas que están en el campo popular. Y hablo yo pues de los compañeros que están llegando a Lima. ¿Quién representa a los compañeros de Andahuayla? ¿Quién nos representa a los compañeros de Ayacucho que están viniendo del sur, del Cusco? Los compañeros que vienen del BRAE. Ayer se ha visto en la movilización de la Jornada Nacional de Lucha, por un lado, sale la CGTP, que hace poco se ha reunido con la presidenta de facto, Dina Boluarte, la CGTP que le tendió la alfombra roja a PPK, un norteamericano, el SUTE, un gremio de los profesores que cuando estuvo la expresidenta del Parlamento, comenzaron a decir que ella sea la presidenta del Perú. Imagínate, un gremio de los profesores que esté pues aclamando, diciendo que una neoliberal, una derechista, ¿no? Sea presidenta del Perú. Entonces, están delegitimados los gremios sindicales, están delegitimados los partidos políticos. Entonces, el pueblo no sabe, o sea, no hay una dirección clara, concisa, concreta, a dónde vamos. En estos momentos, cada quien hace sus movilizaciones, se ve aquí en Lima, ¿no? En esta movilización del día de ayer, y que ha terminado con una represión, ¿no? En la avenida Bancay, porque no dejaban los policías
transitar libremente, era una jornada nacional de lucha, pero ahí terminó. Y no hubo, eso lo estaba encabezando la CGTP, y había protesta de los compañeros de provincia porque decían, ¿por qué no tomamos las calles de la avenida Bancada, de la avenida Grau? ¿Por qué no dividimos? Entonces, está faltando dirección, mi estimado compañero, no hay claridad todavía, pero sí se está llegando a acuerdos de que sí haya una asamblea constituyente previa a la renuncia del presidente del Congreso para una nueva constituyente. Entonces, pero el problema grave es dónde va a ser esto, porque no hay todavía el momento constituyente está, pero no hay el escenario. Si va a ser en Lima, si va a ser en las provincias, si va a ser una reunión con los congresistas del Parlamento que todavía están de parte del pueblo para llegar a este consenso de que hay una elección de un Paniagua, que fue, como vuelvo a repetir, el año 2000, después de la crisis con Fujimori y Montesinos, que salió la marcha de los 4 suyos, y salieron estos asesinos, criminales, salieron fuera del país. Fue Fujimori, ¿no? En este caso, porque a Montesinos lo capturaron aquí en el Perú. Pero quieren una salida, pero no se sabe por dónde empezar. Como dice la compañera del Cusco, somos tantas nacionalidades, los quechuas, los aymaras, lo del norte, lo del sur, no pensamos igual, somos un país plurinacional y para ponernos de acuerdo es bien difícil. Para tener un instrumento político también es muy difícil. No, o sea, el Perú está fragmentado. ¿Cómo la salida, en este caso, para las rondas campesinas del Perú es que renuncie a la presidenta, que renuncie el presidente del Parlamento, que asuma la conducción de este gobierno de transición en un parlamentario que el Perú tenga la confianza, como lo tuvo Paniagua después de la dictadura de Fujimori. Y para culminar, compañero, No sé si soy yo que se quedó sin señal. ¿aló? Sí, ¿Me sí se escucha? escucha. Sí se escucha, sí se Se escucha. escucha Muy el bien. compañero Pedro. Muchas gracias, Pedro. Pedro Morales, entonces narrándonos lo que se avisora próximamente y en el momento en el Perú. Que ya no se escucha sí, ¿Sí me escuchan? apenas ya otra vez. Muy Sí, bien. pero no. Yo creo que soy el que tiene la señal baja. Estamos entonces en este momento, ya son 18 horas con 49 minutos, en el Perú son 19 horas con 49, cerrando, concluyendo ya esta tertulia. Y voy contigo, Daniela. La pregunta es, ¿cómo debe ser el proceder de los organismos internacionales como la CIDH y otras instancias que deberían estar en este momento, como CELAC, por ejemplo, ¿no? Reaccionando frente a esta situación del país, porque están masacrando gente en las calles. ¿Y cuál es tu reflexión y tu mensaje al respecto? Sí, es un momento fundamental y es muy importante. Y lo hemos dicho y lo vamos a seguir diciendo. Hemos estado haciendo la insistencia en diferentes organismos internacionales de que hagan sus informes con toda esa información de toda esa brutal represión de los jovencitos asesinados, fundamentalmente que han sido jóvenes, como ya lo dijo la compañera Alejandrina, y se tiene que presentar todo ese informe y hacer sus recomendaciones pertinentes y sobre todo también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene que estar haciendo también todo ese informe, pero con todo, hay fotografías, hay videos, hay una gran cantidad de informaciones precisas en donde se pueden estar entregando muy bien armados estos informes para dar paso, ¿sí? También a las judicializaciones. Es muy importante también a nivel internacional que se judicialice a estos personajes tan nefastos como es Dina y como son otros funcionarios también del gobierno de Perú que han sido parte de estos crímenes de lesa humanidad. Eso tiene que ser así. Sin embargo, vemos que, bueno, es un momento en donde hay ya
algunos, digamos, sobre todo lo que podemos ver es que la movilización internacional y digamos, estos formatos, porque también sabemos de los formatos tan estrictos que piden y que muchas veces estos formalismos no permiten realmente dar paso a estas importantes recomendaciones que al final de cuentas sabemos que no se respetan, no se toman en cuenta y por eso es de que como aquí lo mencionan los compañeros, es que allá la represión y el estado de excepción en algunas regiones es el pan de cada día. No pueden estar saliendo, están totalmente criminalizados. Toda la ciudadanía que está haciendo también, que están encabezando estos movimientos a través de las organizaciones campesinas, organizaciones sociales, populares, la juventud también. Entonces, por eso es muy importante que tomen cartas en el asunto de una manera muy seria y formal. Sí, hemos visto, por ejemplo, casos, ya ha habido algunos escritos, algunos informes bien armados que se han presentado, por ejemplo, ante las Naciones Unidas. Pero esto no ha sido suficiente porque vemos que sigue la represión, no ha cesado, no ha parado. Entonces aquí también algo que decimos que es fundamental es que sigamos haciendo acciones en los diferentes territorios del mundo, en los diferentes continentes, las acciones y sobre todo la gran difusión que podamos estar haciendo afuera de los territorios de Perú es fundamental, porque todas estas voces son importantes para que se siga denunciando. Esto tiene que seguirse corriendo, porque en muchos lugares, como bien lo saben ustedes, los medios hegemónicos todo están tergiversando y la gente de nuestros pueblos no sabe nada y por lo tanto creen en esas falsas mentiras mediáticas. Por eso es bien importante y hacemos desde acá, seguimos haciendo ese llamado a la comunidad internacional, a los organismos de derechos humanos a que actúen de manera responsable urgente, porque así lo requiere el momento en Perú. Es muy importante y es fundamental. Y sobre todo también les decimos a nuestras compañeras y compañeros desde los diferentes territorios, como pueblos originarios es importante hoy que alcemos la voz. Decimos bien porque lo hemos dicho, a lo mejor no todas y todos vamos a poder estar movilizadas o movilizados en las ciudades, o sea, me refiero en las embajadas o en los consulados de Perú, en nuestros países, pero sí desde nuestros propios pueblos, desde nuestras propias regiones, desde nuestras propias localidades, podemos estar emitiendo el pronunciamiento en solidaridad porque la solidaridad de pueblo a pueblo es fundamental, porque también da fuerza. Lo importante también es aquí darle fuerza a ustedes, hermanas y hermanos de Perú, que hoy están dando esa lucha digna. Yo escuchaba al compañero de los ronderos de Perú, lo que él dice, eso es verdad, en nuestros espacios, en nuestros territorios, nuestros movimientos muchas veces están divididos, están incluso fragmentados, porque esa ha sido también parte de la tarea de las derechas, de las ultraderechas en nuestros territorios. Pero hoy ustedes hacia afuera, nosotras y nosotros vemos una gran unidad. Ustedes bien saben porque ustedes están allá y ustedes saben cómo se están moviendo las distintas fuerzas. Acá lo que vemos es que es todo, o sea, digamos, haciendo, digamos, como un recuento histórico, lo que podemos ver en Perú es que todas las fuerzas hoy se han movilizado y esa acción en las calles, esa acción, las acciones territoriales son las que le dan esa fuerza y por eso es que nos dan toda esa esperanza, queridas compañeras y compañeros. Desde acá vemos de manera muy importante todo lo que ustedes están haciendo allá. O sea, ustedes estos días son días que ya quedarán escritos no tan solo para la historia del Perú, para la historia de todo nuestro Abya Yala, porque eso es un pueblo digno, es la juventud, son las mujeres de los pueblos originarios, los hombres, todas las familias desde los pueblos originarios del Perú, nos están dando una gran lección y desde donde podamos vamos a seguir saliendo. Acá en México, la realidad también es que no es tan sencillo. Hay muchas organizaciones, hemos estado haciendo, esto nos ha convocado también, o sea, el ejemplo y la dignidad de ustedes
Hoy por lo menos acá en México y en otros territorios nos ha convocado. Ayer mismo, antes de esa movilización que tuvimos, nos reunimos con otras organizaciones y les dijimos, bueno, ¿y qué están haciendo? O sea, ahí va esa gran unidad. O sea, ustedes están siendo ejemplo no tan solo para la unidad de los diferentes pueblos y sectores en el Perú, también desde nuestros propios procesos y países. Hoy todo mundo acá, por lo menos en México, no, es que sí, allá en Perú no está la situación difícil. O sea, existe un interés. Y por eso es de que vamos a seguir en esta insistencia, no nos vamos a cansar hasta que se haga justicia en Perú y ustedes bien decidirán el camino, pero sepan ustedes que no están solos, no están solas, porque la dignidad de esos jóvenes que han dado la vida no es tan solo, y vuelvo y repito, no es tan solo por la justicia, la libertad de los pueblos originarios de Perú, es por todos los pueblos de nuestra Yayala y más allá, porque ya estamos viendo que hay muchas otras voces en otros continentes que hoy están hablando y están alzando la voz por todas estas agresiones, toda esta barbarie que ustedes están viviendo allá. Entonces, pues, les agradecemos mucho esta dignidad, les abrazamos de manera solidaria, nuestra solidaridad absoluta, incondicional para ustedes, que son eso, son dignidad, son pueblos originarios, son madres originarias, son jóvenes originarios, y bueno, no tenemos más palabras que decirles que estamos con ustedes y vamos a seguir atendiendo y vamos a seguir movilizándonos para que se haga esa justicia tan esperada en el Perú. Muchas gracias, Daniela González, desde México, entonces también haciendo su saludo y su reflexión a raíz justamente de la coyuntura recargada, difícil que Perú está viviendo. Amigas y amigos, son las 6:58. Les prometimos que eran 40 minutos, pero ya nos pasamos de tiempo. Muchas gracias por vuestra atención. El miércoles volveremos a tocar el tema del Perú, pero ya ojalá con lecciones. ¿Qué lecciones nos deja? Tanto el golpe que hace la oligarquía y la embajada norteamericana en el Perú, pero también sobre todo la reacción, ¿sí? La insubordinación popular nos tiene que dejar lecciones para el continente. Muchas gracias por vuestra atención. Entonces nos veremos próximamente. Chau, chau.